Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Gloria al Señor. Lo que has oído de mí, dice Pablo el apóstol, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Quiero hablarles un poco acerca de principios, hermano. Principios del reino de Dios. Y es muy importante, iglesia, por eso quiero ir un poco despacio. Saque sus notas, sus lapiceros, para que puedan entender, amén, entender el mensaje. Entonces, vamos a hablar de principios del reino de Dios. Amén, diga conmigo, principios del reino de Dios. ¿Qué es un principio bíblico? Número uno, son verdades que sirven de bases para saber cómo actuar en diversas ocasiones. Vuelvo a repetir, ¿qué es un principio? Un principio son verdades que sirven de bases para saber cómo actuar en diferentes ocasiones. Son leyes que rigen la vida de un cristiano. Entonces, también es la fuente, un principio es la fuente, es el origen, es primera causa, aquello de lo cual procede algo o algo procede. Podemos ver que un principio es una raíz, es una fuente de verdad. Eso es un principio. Amén. Entonces, cuando nosotros, iglesia, entendemos que hay leyes que nos rigen a nosotros, los cristianos, que es la palabra de Dios, que hay verdades que nosotros tenemos que cumplir o hacer o obedecer, porque es conforme a lo que Dios manda. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, escuche, si nosotros dejamos de seguir nuestras emociones, si dejamos de vivir de acuerdo a nuestras emociones, hermano, y dejamos realmente de vivir de acuerdo a nuestras creencias, si dejamos eso, amén, las emociones y las creencias, muchas veces nosotros nos movemos por lo que creemos, por las creencias de nuestros padres, lo que ellos nos enseñaron. Nos movemos por lo que sabemos y por lo que entendemos. Amén. Entonces nos movemos por emociones. Por ejemplo, si no nos sentimos bien, ya es un sentimiento, es una emoción. Si nos sentimos mal, deprimidos, si nos sentimos quizás emocionalmente mal, dejamos muchas veces de hacer otras cosas porque es como nos sentimos de la manera que nosotros reaccionamos. ¿Aló? O sea, si me siento bien, voy a la iglesia porque me siento bien. Pero ¿qué sucede cuando no te sientes bien? ¿Te mueves por las emociones o te mueves por tus convicciones? Y el ser humano es muy emocionalista, hermano. A su nombre. Llegamos a tender a ser muy emocionalistas. Y cuando somos movidos por nuestras emociones, es donde fracasamos. Es donde nos va mal. Entonces Dios no quiere que tú y yo nos movamos por emociones o por sentimientos. Los sentimientos no los podemos evitar. El sentirnos de una manera quizás triste o alegre no lo podemos evitar. Somos seres humanos con emociones. Dios así nos hizo. Dios así nos creó. Tenemos un corazoncito, amén, que se siente en veces mal, se deprime de todo un poco. Pero lo que tú y yo debemos de evitar es movernos de acuerdo a lo que sentimos, porque muchas veces nuestras emociones y nuestros sentimientos nos van a traicionar. A su nombre. Y aquí en el reino de Dios hay principios que tú y yo tenemos que conocer y entender. Son normas, son leyes que Dios nos habla. Ejemplo, una vez más, un ejemplo. Muchas veces te puedes sentir solo. ¿A cuánto les ha pasado? Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, tú entiendes que tú no estás solo, que Él está contigo en las buenas y en las malas. A su nombre. Entonces, cuando a veces sentimos nadie me ama, pero en realidad dice la palabra que Él nos amó con amor eterno. A su nombre. Entonces, hermanos, nuestras emociones y nuestros sentimientos muchas veces nos traicionan. Cuando todo está bien, queremos darle para adelante, queremos avanzar, queremos progresar, queremos hacer las cosas. Pero cuando las cosas no salen bien es cuando queremos retroceder. Y esas emociones nos traicionan, amada iglesia. A su nombre.
Entonces el cristiano, dile al que tiene a la par, tú y yo necesitamos empezar a dejar de vivir por emociones y por sentimientos, y debemos aprender a vivir más de acuerdo a los principios de Dios, a las leyes de Dios, a lo que Él estableció para nuestras vidas, a su nombre. Y es donde vamos a empezar a caminar un poco más en bendición, iglesia. Y el primer principio del cual yo te quiero hablar en esta noche, el primer principio, porque vamos a hacer una serie de predicación acerca de principios. Yo quiero que empecemos a entender qué son principios. Pero el primer principio del cual yo te quiero hablar es uno de los más fuertes en el reino de Dios. Y este principio se llama lealtad y fidelidad. Lealtad y fidelidad. ¿Qué significa ser leal? ¿Qué significa ser fiel? Significa cumplir las obligaciones dichas, no defraudar la confianza depositada. Eso significa ser fiel y leal. Se aplica, escuche esto, se aplica a alguien que es firme. Una persona leal, una persona fiel, es alguien firme, es alguien constante en sus afectos, en sus emociones, en sus ideas y en sus obligaciones. Esa es una persona leal y es una persona fiel. Amén. Entonces, una persona fiel es alguien de quien se puede depender. Eso es una persona leal y una persona fiel. Alguien de la cual se puede depender. Ahorita voy a entrar un poco más, solamente quiero entrar con la definición. Entonces, una persona leal y una persona fiel es alguien con quien se puede contar. Es alguien que es confiable. Es alguien que siempre está ahí por nosotros. Y es alguien que no traiciona. ¿Estamos aquí entendiendo? Todo eso, hermano, son cualidades o características de una persona leal y de una persona fiel. Vuelvo a repetir, alguien con quien se puede contar, de quien se puede depender, alguien confiable, alguien que siempre está ahí por nosotros, alguien que no traiciona, a su nombre. Y hoy hay una gran necesidad de levantar o de que Dios levante gente leal y gente fiel en la iglesia de Dios, a su nombre. Y esto aplica para muchas cosas, hermano. La lealtad, la fidelidad aplica para muchas cosas. Ahorita vamos a entrar un poco más. Pero para entender qué es fidelidad y qué es lealtad, tenemos que entender que este es uno de los atributos más grandes de Dios, a su nombre. Es uno de los atributos de nuestro Dios. La Biblia dice que Él es fiel, hermano. O sea que es alguien con quien tú y yo podemos contar, a su nombre. Tú puedes contar con Dios, hermano. Tú puedes depender de Dios. Es alguien con quien tú puedes depositar tu confianza y no te va a traicionar, a su nombre. Así es el atributo de Dios. Hoy en día, hermano, tristemente tienes a una persona a la par, pero tú no sabes qué tanto puedes contar con esa persona, a su nombre. Tienes a alguien a la par y le confías tus secretos, pero el día de mañana empieza a hablar de tus secretos. Es alguien con quien no puedes confiar, a su nombre, tristemente, hermano. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de que es alguien de quien tú puedes poner toda tu confianza y no te va a traicionar. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová su Dios, a su nombre, porque Dios es fiel. Dios, hermano, es fiel, a su nombre, con lo que Él promete, con lo que Él habla, a su nombre. Entonces Dios no nos va a traicionar porque Él es fiel. Y todo lo que Él ha prometido lo va a hacer, lo va a cumplir. Está aquí la iglesia, Él lo va a cumplir. La Biblia incluso llega a decir que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel, a su nombre. Él permanece fiel. Él no es variante. Él no cambia de emociones como el ser humano. Hoy te ayudo, mañana no te ayudo. Él no cambia de ánimo como el hombre. Hoy sí quiero, mañana no quiero. No, Él dice la palabra que es inmutable. Él no tiene sombra de variación. Dios es grande, fiel con todo lo que Él promete. Y si Él te prometió bendición, te va a bendecir. Y si Dios te prometió restauración, te va a restaurar. Y si Dios te prometió vida eterna te va a dar para la gloria de su nombre. Entonces, es importante entender qué significa lealtad y fidelidad.
Y aquí podemos mirar que Dios es fiel. Tú y yo podemos contar con nuestro Dios, a su nombre. Y Dios no cambia, hermano. Él no es variante, no es vacilante Dios. ¿Se entiende la palabra vacilante? Alguien que vacila, hermano, ya no sabe cuándo está en serio. Dios no es vacilante, Él es firme, Él es estable. Y diga conmigo, Dios es digno de nuestra confianza. Tú y yo podemos depositar nuestra confianza en Él, a su nombre. Y aunque nosotros mismos lo dejáremos, Él permanece fiel. O sea, Dios no cambia por las circunstancias. Es lindo ese atributo de Dios. Él no cambia por las circunstancias. Él no es variante, a su nombre. Por eso, hermano, en una ocasión el Señor le habla a Sara. En Hebreos capítulo 11 lo habla, pero en realidad a eso lo dice en el libro de Génesis. Pero en el libro de Hebreos dice, en el capítulo 11, verso 11, dice: por eso Sara creyó que era fiel quien le había prometido la promesa. ¿Cuál promesa? Que ella iba a ser madre y que iba a dar a luz, siendo una mujer que ya no tenía deseo de estar con su esposo. Ya era vieja, en pocas palabras, ya tenía sus añitos. Ya le había cesado el gusto de la mujer, ya le había parado la situación, hermano. Sara ya no podía tener hijos, hablando así, a su nombre. Pero Dios le dijo: vas a ser madre, a su nombre. Y la Biblia dice que ella creyó. ¿Por qué creyó? Porque Dios era digno de que pusiera su confianza en Él. Pastor, pero tenía sus añitos Sara. ¿Será acaso un impedimento para Dios si Él lo promete? A su nombre. ¿Habrá algo acaso difícil para Dios? La mano de Jehová se cortó, es la pregunta. ¿Se cortó la mano de Dios? No, no se cortó la mano del Señor, a su nombre. Yo quiero que tú y yo pongamos nuestra confianza. Si Él habló de restauración, te va a restaurar, te va a cambiar. Si Él habló de que tus hijos van a venir a los pies de Cristo, Él lo habló y Él lo hará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso Sara confió, porque aquel a quien le estaba creyendo era fiel a su promesa. ¿Por qué hablo de Dios? Porque es nuestro ejemplo. Entonces, así como Dios es fiel, estable, no miente, no es variante, así también Dios busca hombres fieles. Por eso acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 2, dice Pablo a Timoteo, le dice: encarga esto a hombres fieles, a su nombre, a hombres fieles. Y es muy importante, iglesia del Señor, que tú y yo entendamos lo importante, hermano, lo importante de ser fieles, ya que Dios busca hombres fieles y leales. O sea, Dios está buscando gente que no traicionen, gente con la que se pueda contar para cualquier cosa, gente de la cual se puede depender, a su nombre. ¿Por qué razón, pastor? Porque hay mucha gente infiel y desleal en este tiempo. ¿Estamos aquí entendiendo? Hay mucha gente desleal e infiel en este tiempo. Dijo un pensador famoso, dijo esta palabra: la lealtad es un regalo muy caro que tú no puedes esperar de gente barata. Su nombre. Es un regalo muy caro, la lealtad, que no puedes esperar de gente barata. A su nombre, hermano. No sé por qué se pone triste si usted no es barato, hermano. A su nombre. Eso es muy importante, hermano, porque tristemente hoy miramos gente con el espíritu de Celia Cruz, de azúcar, se derriten. Gente variante, vacilante, gente con la que tú no puedes contar, a su nombre. Escuche esto: la lealtad de una persona es donde sea y con quien sea. Una persona leal es una persona que es leal donde sea y con quien sea. Es leal, no cambia, a su nombre. Número uno, la persona leal, la persona fiel, debe de serle fiel y leal. Número uno, a Dios, iglesia, a Dios. Debemos de serle fiel y leal a Dios. Así como Dios es fiel
a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, a sus promesas, a su palabra, a sus advertencias, así también tú y yo debemos de ser fieles a Dios, hermano. ¿Estamos aquí? Debemos de serle fieles a Dios. La Biblia dice en Daniel capítulo 3, hermano, Daniel capítulo 3, que usted lo puede leer en su casa, solamente anótelo. Pero dice la Biblia que estaba Nabucodonosor levantando una estatua de oro y le dijo a todo Israel, a todo el pueblo de Dios y a todo el reino de Babilonia, les dijo: todos ustedes se tienen que postrar y adorar la estatua de oro que mandó Nabucodonosor a levantar, para que todos se postren delante de esa estatua. Y mire, hermano, dijo: y aquel que no se postre a esa estatua, lo van a agarrar y lo van a meter al horno de fuego. Un horno de fuego, hermano. Y lo van a matar, lo van a quemar en ese horno de fuego. Mi pregunta: ¿qué harías tú cuando la Biblia dice que solamente a Dios adorarás? Que no te inclinarás delante de ningún Dios, que no lo adorarás, hermano, que tus rodillas no se deben de doblar delante de ninguna estatua. Y de repente le dicen al pueblo de Dios: te tienes que postrar delante de la estatua, porque si tú no te postras, te van a meter al horno de fuego. ¿Qué usted haría? Ay, pastor, no, mejor no hable si no sabe. Pero toda la multitud se dobló, toda la multitud se doblegó delante de la estatua, hermano, porque el que no lo hiciera lo iban a meter al horno, excepto 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes que decidieron serle fiel a Dios antes que humillarse, antes que doblarse ante la estatua a su nombre. Es que ser fiel es fácil cuando todo está bien. Ser fiel y decir: yo alabo a Dios, gloria a Dios, todo eso está bien. El pueblo de Israel decían: tenemos a un Dios. Pero cuando se miraron en aprietos, cuando el horno de fuego se encendió y dijeron: lo vamos a encender más, porque aquel que no quiere doblarse, lo vamos a meter en ese lugar. Entonces ahí se prueba la fidelidad. La fidelidad no se prueba en el momento donde todo está bien. La fidelidad se prueba en el horno de fuego. Se prueba donde estás realmente, hermano, mirando que puede ser perjudicado a su nombre. Y la gente no quiere nada que le perjudique a su nombre, iglesia. Y ahí podemos mirar la lealtad y la fidelidad de 3 jóvenes que desearon mejor ser quemados antes que humillarse, antes que doblegarse, hermano. Gente leal a Dios, gente fiel a Dios, a su nombre, iglesia. Porque muchas veces por la lealtad te vas a meter en problemas. Y a estos 3 jóvenes los metieron al horno de fuego. Y cuando el rey Nabucodonosor los miró, se enojó tanto que le mandó a prender 7 veces la llama más fuerte. Y los aventaron al horno de fuego. Y dice la Biblia que cuando ellos cayeron al horno de fuego, no se quemaron, sino que las cuerdas se desataron y apareció realmente ahí Jesucristo a la par de ellos, o el ángel de Jehová con ellos en el horno de fuego. A su nombre. Cuando tú eres fiel, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Hermano, imagínate la gente que estaba mirando todo eso. 3 jóvenes, 3 dentro de mucha multitud, que ellos prefirieron mejor ser leales a Dios antes que doblegarse ante una estatua. A esa clase de fidelidad me refiero. Que Dios quiere hombres y mujeres que sean fieles. Hombres y mujeres que no traicionen la confianza de Dios. A su nombre. ¿Habrá alguien aquí o será un regalo muy caro para gente barata? A su nombre. Será un regalo muy caro para casa de Dios el Todopoderoso. Darle fidelidad a Dios. ¿Será que es mucho pedir serle fiel a Dios? A su nombre. Porque los demás terminaron avergonzados. Pero cuando tú eres fiel, no importa la llama de fuego. Dice la palabra que la llama no arderá en ti, aunque pase por la valle, porque pase realmente por el fuego, no te quemará, porque Él estará contigo. A su nombre, iglesia. Pero hay que serle fiel a Dios en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Diga conmigo: depende la escena, depende del escenario, depende cuál es el escenario.
lo que va a determinar nuestro nivel de lealtad y fidelidad. Vuelvo y repito, todos somos fieles mientras todo está bien. Pero a veces nos vemos probados a ver qué tan leales le somos a Dios. A ver qué tan fieles le podemos ser a Dios. No traicionar su confianza. No vendernos a su nombre. Dios quiere contar con gente fiel. Escuche esto. El apóstol Pedro, en su momento, Cristo le dice al apóstol Pedro, le dice, ¿sabes qué? Es necesario que yo muera. Y Pedro le dice, Señor, moriremos contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Moriremos contigo, Señor. Pero la Biblia dice que de repente, hermano, llegan los guardias y agarran a Jesucristo y lo meten preso, lo agarran preso, lo agarran, lo aprisionan. Y dice la Biblia que de repente Pedro, el que le dijo, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. De repente Pedro sale corriendo, hermano. Y luego le dicen, usted habla como Jesús, camina como Jesús. ¿Y qué le dijo? No lo conozco. ¿Por qué? Cuñi, cuñi. Porque lo podían arrestar a él y lo podían llevar juntamente con Cristo. ¿Dónde quedaron los 12 apóstoles, hermano? Todos corrieron a su nombre, iglesia. Estamos aquí. Y Dios quiere gente que no corra, hermano. Aún en los peores momentos, gente que se quede. Gente que se pare en medio de la batalla. Gente que no retroceda. ¿Habrá alguien aquí en esta hora, iglesia? A su nombre. Entonces, la fidelidad y la lealtad se mide en el horno de fuego. Se mide en los problemas. Se mide en las dificultades. Tú y yo debemos de serle fiel a Dios. Número 2, debemos de ser fiel también a nuestra familia. Debemos de serle fiel a nuestro cónyuge. A su nombre. Te casa el papa, te casa el sacerdote, te casa el pastor o te casa el juez. Te dice una pregunta. ¿Promete usted amar a doña Pancha? Hacerle fiel a ella y respetarla. Estar en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En las buenas y en la adversidad. Todos los días. Todos los días. Mientras los dos vivan en la tierra. Amén. Sí acepto. Sí lo prometo. Oh, pero apenas vienen los problemas financieros. Apenas viene la enfermedad. Apenas vienen esos problemas. A su nombre. Y ahí es donde nos miramos, hermano, tentados a traicionar la confianza depositada en nosotros. La mujer confió en ti, el hombre confió en usted. A su nombre. Mutuamente se prometieron que iban a estar juntos hasta el final. Pero qué triste realidad. ¿Cuántos matrimonios se separan? Dicen que de 3 se separan 2. Cristianos. No estoy hablando del mundo cristiano. De 3 matrimonios cristianos se separan 2. Esas estadísticas las tenemos que cambiar en esta casa. A su nombre. Porque Dios manda que el matrimonio sea hasta el final. A su nombre. Van a haber roces, van a haber problemas, sí. Pero los cobardes retroceden. Los cobardes son los que tiran la toalla, dan la espalda, traicionan y se van. Pero la gente madura es la gente que dice, vamos a arreglar este problema. Vamos a solucionarlo. Vamos a crecer. Vamos a madurar. Prometí estar contigo en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. A su nombre. De ese tipo de lealtad yo estoy hablando, iglesia. Ya si usted estaba pensando hoy dejar a la señora, tranquilícese. Por eso Proverbios 5:15 nos habla, hermano, y dice, gózate con la mujer de tu juventud. El problema es ya cuando la mujer ya llega a sus añitos, ya tiene las patas de rana, el pelo blanco, ya esté para allá, vieja. Ya estás demasiado bendecida. ¿Por qué esperaba? Ya tuvo niños, ya. El Señor dice en el libro de Malaquías que Él ha atestiguado, dice, en contra de ti, porque dejaste la mujer
y fuiste desleal con la compañera de tu juventud. O sea, el Señor mira la deslealtad también. Por eso juramos lealtad, fidelidad, compromiso. Pero muchas veces no podemos ser ni siquiera fieles con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro hogar. No podemos ser fieles a su nombre. Entonces Dios quiere que seamos fieles con Él. Que seamos fieles en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestro esposo, en nuestro hogar, a su nombre. Y Dios también quiere que tú y yo seamos fieles en la iglesia, fieles en el ministerio, fieles en la asignación. Por eso les decía, la persona que es leal es donde sea y con quien sea. Lo es con Dios y lo es en todas partes. Yo no conozco gente que sea fiel y leal con alguien y en otro lugar sea desleal e infiel. El que es fiel y leal es con todos y en donde quiera y con quien sea. ¿Estamos entendiendo esto? En cualquier lugar es fiel. Estamos aquí, es fiel con su trabajo, es leal con su patrón incluso, es leal con Dios, es leal con su familia, es fiel con su familia, pero también es leal en la iglesia, es leal en el ministerio y es leal en su asignación. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. A su nombre. El Señor le habla a la iglesia y le dice: sé fiel hasta la muerte. A su nombre. No podemos empezar bien y terminar mal, hermano. Tenemos que entender que la lealtad y la fidelidad es hasta el final. Está aquí la iglesia. Entonces, hoy en día, hermano, muy poco se habla de la fidelidad a la iglesia, al ministerio, a la asignación. Se habla de la fidelidad de Dios, pero muy poco se habla de nuestra fidelidad hacia Él y hacia otras personas y hacia otras cosas. Por eso Pablo dice: encárgaselo a hombres fieles, a su nombre, a hombres fieles, iglesia. Está aquí la iglesia del Señor. Ya muy poco se habla de estos temas. Hoy se habla y la gente le gusta eso, hermano, le gusta eso. Hermano, serle fiel a Dios, y es bueno serle fiel a Dios, es lo más importante, a su nombre. Pero ¿qué te están dando a entender? No importa con quién seas desleal e infiel, siempre y cuando continúes fiel con Dios. Yo estoy de acuerdo que el primero con el que tú y yo tenemos que ser fieles con Dios. Pero también estoy de acuerdo que hay que ser fiel con la familia. También estoy de acuerdo que hay que ser fiel en la iglesia, que hay que ser fiel en el hogar, que hay que ser fiel en nuestra asignación, en nuestro llamado. ¿Habrá alguien aquí que entiende esta palabra? Su nombre, hermano. Yo creo que realmente Dios quiere gente, hermano, que no traicionen, que no se aparten, que no dejen las cosas de Dios a medias o las cosas tiradas, a su nombre. Por eso les decía que hay gente que en un momento de bendición están ahí, pero en una circunstancia deciden irse de la iglesia, a su nombre. Y estas personas se van a otro ministerio. Algunas personas pueden mirarlo bien. Gloria a Dios, ya no está en la iglesia, pero qué bueno que se fue a otro ministerio, a su nombre. Con tal que no se pierda, con tal que se congregue, con tal que esté ahí alabando. Y gloria a Dios, porque Dios ese es el concepto del cristiano que no entiende principio. El cristiano que no entiende principio dice: qué bueno, se fue. Está bien que se congregue en otro lugar, pero Dios lo mira eso como un acto de deslealtad, porque debió haber sido fiel y leal al lugar donde él estaba perteneciendo, al lugar donde él estaba sirviendo. Por eso hablo de serle fiel a nuestra asignación. Yo tengo que serle fiel al pastorado, a su nombre. Por eso Pablo habla de fidelidad, iglesia. Por eso dice la Biblia que Samuel, el profeta, fue fiel en toda la casa de Dios. No hubo otro profeta como él. Desde Dan hasta Berseba conocieron que era fiel, profeta de Dios. Era alguien leal a su nombre. No traicionó la confianza de Dios, no traicionó el llamado de Dios, no traicionó el lugar donde Dios lo había posicionado. Por eso le hablo que es importante serle fiel a la iglesia, serle fiel al llamado y serle fiel a la asignación que tenemos de parte de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, aquí van a pasar muchas circunstancias. Por eso le digo de que en un momento de bendición la gente está ahí y deciden realmente servirle a Dios.
pero en un momento de aprietos, en un momento cuando las cosas no salen bien, cuando el horno se pone de fuego, hay muchas personas que terminan retrocediendo, terminan dando la espalda. Acuérdese que ser fiel es no dar la espalda, ser fiel es no retroceder, ser fiel es aguantar, perseverar. Alguien con quien puedes contar, alguien que no te va a dejar, alguien que no te va a traicionar. A su nombre, iglesia. Escuche eso, hermano, porque hay una gran necesidad de que nosotros seamos fieles al ministerio, a la iglesia. A su nombre, está aquí la iglesia. Entonces, por eso la gente, vuelvo y repito, hermano, se confunden y dicen: es bueno que se congreguen en otro lugar, está bien que busquen a Dios en otro lugar, pero miramos que estas personas se han movido bajo un principio de deslealtad y de infidelidad. A su nombre. Ese es el principio en el que han operado, deslealtad. Se han ido y han dejado el lugar donde Dios los tenía, donde Dios los había plantado. Está aquí la iglesia. Gloria al Señor. Entonces queremos ver gente que no retroceda, hermano. Queremos ver gente fiel, gente leal. Si Dios está haciendo algo aquí en tu vida, dijo un hermano: esta es mi casa y aquí usted tiene que echar raíces. Usted debe de crecer, usted debe de avanzar. A su nombre, iglesia. ¿Cuánta gente fiel y leal se quiere levantar en esta noche, en este lugar? Está aquí la iglesia. Imagínese, hermano, que no podamos serle fiel al llamado que Dios tiene para nuestras vidas, que no podamos serle fiel a la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Entonces, hermano, escuche esto. Así como la persona leal no se hace de la noche a la mañana, así también alguien desleal no se hace de la noche a la mañana. Una persona leal no se forma de la noche a la mañana. Una persona desleal tampoco se forma de la noche a la mañana. Su nombre. Hay indicios, hermano, que caracterizan a esa persona. ¿Estamos entendiendo? Escuche esto, hermano, porque yo quiero que aquí haya gente leal, no solamente a Dios, haya gente leal a su familia y haya gente leal al ministerio al cual pertenece. ¿Estamos aquí entendiendo? Porque si hubiéramos más personas leales, si hubiéramos más personas fieles al ministerio al cual pertenecemos, esta iglesia no cupiéramos aquí. Aquí la iglesia. Gloria a Dios. No cupiéramos, no entráramos aquí. Entonces, una de las razones por las cuales las iglesias hoy en día no crecen, no avanzan, es por gente desleal, o porque no tienen gente leal, no tienen gente estable, no tienen gente firme, no tienen gente que esté ahí y que no traicione. Una persona que no traiciona en estos días es de una bendición tan grande, hermano. ¿Estamos aquí entendiendo? Tenemos gente fiel, claro que sí, gente leal, pero Dios quiere que todos aquí seamos de la misma calidad. A su nombre. No que hoy estamos aquí y mañana andamos allá danzando en chorritos de agua viva. La gente que se va puede estar allá danzando, pero tienen una cuenta pendiente con Dios. A su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste desleal con mi pueblo? ¿Por qué traicionaste la confianza? ¿Por qué dejaste mi rebaño? A su nombre, iglesia. Tenemos que ser más conocedores de principio y menos por emociones. A veces te vas a sentir mal, a veces te vas a sentir ofendido, a veces el horno se va a prender, pero ahí es donde Dios va a ver. Te vas a quedar en la iglesia, te vas a quedar siendo fiel a Dios, siendo fiel al llamado, al ministerio. Vas a ser fiel a tu esposa cuando vengan los momentos difíciles. A su nombre, hermano. Y estamos viviendo en una generación muy desleal. A su nombre, muy desleal. Y que Dios nos guarde a nosotros, hermano. Pero ya si alguno pensaba irse, ya luego cuando ande allá moviendo la caderilla ahí, que ande ahí danzando. Y acuérdese de esta palabra, le va a reteñir: desleal. Desleal. A su nombre. Entonces, amada iglesia, escuche esto. Te voy a dar dos razones suficientes, yo pienso, para que tú seas alguien con el que Dios puede contar. Alguien con el que Dios puede contar. Alguien digno de confianza. A su nombre.
Y para que no pienses, hermano, que no trae consecuencias el uno estar en un lugar y otro estar en otro lugar. A su nombre. No sé si me están entendiendo, hermano, pero cuando hablamos en toda la Biblia del pueblo de Israel, estamos hablando de un pueblo que fue desleal a Dios. Estamos hablando de que en un tiempo ellos fueron el pueblo de Dios escogido. Y de repente este pueblo, dice la Biblia, que empezaron a irse detrás de otros dioses. Dejaron a Dios, al Dios verdadero, y fueron desleales con Dios. El Señor le habla y cataloga al pueblo de Israel como si hubiera sido una ramera o una prostituta que se va de brazo en brazo. A su nombre, hermano. Tú y yo no podemos andar de brazo en brazo, hermano. ¿Cuántos hombres quisieran que su mujer anduviera de brazo en brazo? No puede ser. ¿Cuántas mujeres quieren que sus esposos anden de brazo en brazo? Yo creo que ninguna mujer quisiera eso, hermano. Cela a Pancho, Pancho está más o menos, está ahí, pero es suyo. Su nombre. ¿Acaso a usted le gustaría? ¿Acaso a usted le gustaría que una persona venga, esté en su casa, come en su casa y en la noche le diga, ahí nos vemos al rato en la madrugada porque voy donde la otra? Su nombre. Entonces tú y yo tampoco tenemos que andar de esa manera. Ay, pastor, pero si Dios es el mismo pastor y está aquí y está allá. El problema o la cuestión no es que si está aquí o está allá, es donde Él te planta, es donde Él te quiere. A su nombre. Entonces, ¿cómo puede ser que estés aquí y al rato antes de pastor en pastor? ¡Qué fácil! ¡Qué regalado! ¡Qué barato! ¡Qué barato eso, hermano! Estamos aquí. No, tenemos que ser fieles en el lugar donde estemos. Y a veces en el ministerio van a haber altas. Y a veces el ministerio va a pasar por golpes. El ministerio va a pasar por problemas, va a pasar por desiertos, va a pasar por circunstancias donde Dios va madurando, va perfeccionando. Hay momentos donde fluye la bendición y hay momentos donde se apretan las situaciones, las cosas, donde Dios empieza a apretar, a formar. A su nombre. Pero mientras todo está bien, ahí nos quedamos. Y de repente siento que se acabó el amor, siento que esto, y ¡pum! El diablo los bombardea y los termina sacando. A su nombre. Repito, la fidelidad es cuando hay fuego, cuando hay un horno y cuando hay presión. Ahí probamos quiénes se quedan, quiénes están por ti, quiénes van a dar la cara. A su nombre. Yo en una ocasión alguien me dijo, pastor, voy a estar con usted hasta la muerte, pastor. Yo dije, ay, Dios mío, ni mi esposa me ha dicho eso. Gloria a Dios por mi esposa. Voy a estar con usted hasta la muerte, pastor. Y yo dije, gloria a Dios, varón, que Dios escuche tus palabras. Pero yo he entendido, hermano, que muchas veces salimos de boca para afuera, de diente para afuera. A su nombre. Pero es importante que no solamente lo hablemos, sino que lo manifestemos. Vamos a estar ahí, vamos a quedarnos ahí, aunque vengan tiempos difíciles, aunque arrecie la batalla, pero vamos a permanecer a la par suya para estar peleando la buena batalla y haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Por qué no debemos andar de iglesia en iglesia? Número uno, trae inestabilidad. Y eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque no crecemos, no echamos raíces, no nos desarrollamos en el talento y en el llamado y en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo les hago un ejemplo. ¿Cuántos que tienen una planta, la agarran hoy y la plantan, vamos a poner ahí 6 meses, hermano? ¿Cuántos de ustedes la sacan de ese lugar, de esa tierra donde ya echó raíces? Van y la arrancan y deciden plantarla en su yarda de atrás de su casa. ¿Cuántos de ustedes lo harían?
¿Cuántos? Hay 2 que 3 que dicen amén, pastor, ya lo hice. ¿Por qué usted no haría eso? Alguien que me diga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la arrancas de acá donde tiene 6 meses, echó raíces, y luego la sacas y la vuelves a plantar en otro lado. ¿Cuándo va a crecer esa planta? ¿Cuándo va a echar raíces? ¿Y cuándo va a dar fruto? ¿Cuándo? No, y otra vez, estoy un año acá y me vuelvo a ir para otro lado. ¿Cuándo va a echar raíces? ¿Cuándo va a crecer esa planta? Nunca, hermano. Y en veces se comete el error, voy a buscar la iglesia perfecta. Te tengo noticias, no hay una iglesia perfecta. Hay una iglesia que está siendo perfeccionada por alguien que sí es perfecto. Pero mientras todavía estamos en la tierra, vamos a ver cosas en la iglesia, vamos a encontrar cosas en la iglesia a su nombre. Pero no por eso la solución es irnos. Va a encontrar un chismoso si usted viene a encontrar chisme, va a encontrar un pleitista si viene a encontrar pleito, va a encontrar una carnuda si usted viene a buscar carne. Pero si usted viene a buscar a Dios, viene a buscar la palabra, viene a buscar la presencia, ¿qué se va a llevar? Se va a llevar la presencia, la palabra, se va a llevar la presencia de Dios en su vida, el milagro, la sanidad, su nombre. Por eso que algunas veces cosas no nos gustan, no podemos andar brincando de lugar en lugar, porque nunca vamos a crecer, no nos vamos a estabilizar, a su nombre, y no vamos a poder dar frutos. Está aquí la iglesia. Y Juan 15 dice que Él nos eligió para dar frutos, a su nombre, y para que el fruto permanezca. Pero para dar fruto primero yo tengo que arraizarme, primero yo tengo que fundamentarme. Antes de tú crecer para arriba, tú tienes que crecer para abajo, tienes que echar raíces. Nadie levanta una casa si no tiene fundamento, y el fundamento es lo principal para los cristianos, a su nombre, iglesia. Por eso hay un árbol, no recuerdo cómo se llama, creo el bambú o creo la palmera, donde vienen los huracanes. ¿Cuántos lo miran? Le vuelan los cocos, ¿verdad? La deja pelona, la hace para allá y la hace para acá, porque es sensible. Pero esa palmera tiene tremendas raíces hacia abajo. Pasa el huracán y vuelve a quedar paradita. Pero a veces, huracanes, hermano, pero a veces yo veo tornadillos ahí medio rancillos, y miro tremendos arbolotes, ¡pum!, atrás, grandotes, hermano, en el suelo. Yo digo, mire esa palmerita tan chiquitita y resistió un huracán, y mire ese arbolote tan grandote y no pudo resistir un tornado. ¿A qué se debe? Al tipo de fundamento. Cuando no tenemos principios, no tenemos fundamentos. Por eso cualquier destornudo del diablo nos saca de la iglesia. Por eso no podemos andarnos moviendo de lugar en lugar. Trae inestabilidad, no nos desarrollamos, no damos fruto. A su nombre, no vamos a crecer. Es importante quedarse para poder crecer. Número 2, ¿por qué no podemos andar de iglesia en iglesia? Estoy hablando de principios de lealtad, de ser fiel, de estar ahí, de no traicionar la confianza, de no correr ante los problemas, sino quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso trae confusión a nuestros conocidos, hermano. La gente dice, oye, ¿a poco no estabas en la iglesia fulana de tal? Y luego, no, pues ya estoy en la otra y en la otra. Los familiares dicen, bueno, ¿para cuándo de verdad la vas a tomar en serio? Y si tienes hijos, ellos miran, hermano, que no hay una constancia verdadera, hay una firmeza. Ellos van creciendo y piensan que eso de la iglesia es un relajo. ¿Por qué? Porque no les estás enseñando a ser fieles y leales. Ellos se confunden, escuchen, los hijos se confunden. Ellos preguntan y dicen, ¿por qué mis padres dicen un día, esta es nuestra iglesia, y sirven en la iglesia y se gozan, y de repente pasa algo y de repente dicen, esa ya no es nuestra iglesia? Los niños dicen, bueno, ¿y qué le pasó a mi papá? Si de repente lo miré echándole ganas, lo miré danzando, lo miré hablando en lengua, lo miré sirviendo, profetizando, discipulando,
Y dicen los niños, what happened? This is not real. Esto no es real. Porque uno puede andar aquí y allá. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Inestabilidad. Como cuando el padre agarra una y agarra otra y dice, hijo, ¿qué le está enseñando? A no ser fiel, a ser infiel. A eso se refiere la palabra infiel, a traicionar a su nombre. Por eso no podemos hacer eso, hermano. Tenemos que quedarnos, hermano. Si hubiera más gente fiel, vive Dios, que las iglesias estuvieran multiplicadas a 500 veces. Las iglesias fueran multiplicadas más veces. Está aquí la iglesia, hermano. Entonces, hermano, vamos a encontrar, sí, problemas quizás dentro de las iglesias, pero no por eso vamos a tomar una decisión de apartarnos, sino al contrario, corregir esas acciones, madurar y aprender. Estamos aquí. Entonces, hermano, por esas razones no deberíamos de andar de iglesia en iglesia, porque es una semilla de deslealtad. Número 3, ¿por qué no debemos de andar haciendo eso? Porque eso causa tropiezo a otras personas. Hay personas que no se dan cuenta que su testimonio es para bien o es para mal, que tu influencia aplica para bien o aplica para mal. A su nombre. Hay personas, hermano, que dicen, como quiera, esa es mi vida. Pero ellos no saben que dentro de sus decisiones se llevan entre los pies a su familia y se pueden llevar entre los pies a otras personas. A su nombre. Por eso los que estamos en eminencia de liderazgo tenemos que entender que hay una gran responsabilidad de ser fieles, de ser leales, de no manchar nuestro testimonio, de no arrastrar a otros al mismo abismo donde uno se puede ir, en vez de quedarse firme, de ser estable y de ser leales a su nombre, hermano. Porque hay personas aquí, hay cosas que uno no predica, pero usted tiene que poner su mirada 100% en Cristo. Esta iglesia debe de mantener como viendo al invisible. A su nombre sea la gloria, hermano. Tenemos que ser fieles, iglesia, porque eso puede causar que otros se desvíen del camino correcto. Y yo, si algo le tengo temor, porque la gente no mira eso. La gente dice, como quiera soy yo, pero se lleva a sus hijos, a su familia, y se lleva a otros ignorantes en la fe. Se lleva a otras personas, causa de tropiezo. ¿Dónde estás? No, pues allá en Chorritos de Agua Viva, que para mí no es una iglesia. Ya algunos piensan que es una iglesia que yo le tiro, pero no. ¿A poco estás allá? Sí, vente para acá, que al cabo aquí te van a tomar en cuenta. Y la persona que hace eso cae en el mismo hoyo, en el mismo agujero en el que cayó la otra persona. Estamos hablando de ser fiel y leal a Dios, fiel y leal a la familia, lealtad, fiel y leal a la iglesia, donde nosotros somos parte, donde somos participantes, donde muchos nacemos, donde muchos continuamos el camino de Dios. A su nombre, hermano. A eso me refiero cuando Dios quiere un pueblo leal y un pueblo fiel. A su nombre. Y número 4, hermano, número 4. Tenemos y debemos de ser fieles también a nuestros líderes espirituales. Le voy a dar unos ejemplos de personas leales y personas fieles. Número 1, el escudero de Jonatán. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 30. Y subió Jonatán temprano con sus manos y con sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de arma que iba tras él los mataba. Escuche eso, hermano. Primera de Samuel 14, 13. O sea, Jonatán era un hombre fiel, fue muy fiel a David. ¿Cuántos recuerdan? En una ocasión Saúl quiere matar a David, y Jonatán le da aviso a David porque era su amigo. Era su amigo, su nombre. No iba a traicionar. Él bien pudo haberlo traicionado, jugarle una emboscada, pero él no lo traicionó. Le dijo, mi padre te anda buscando para matar. ¿Fue fiel con David, sí o no? ¿Fue desleal con Saúl también, sí o no? No fue desleal. Porque cuando Saúl le dice, ¿dónde está David? Y le dijo, yo no te lo voy a decir, porque tú quieres matarlo. No está bien, padre, lo que estás haciendo. Él fue leal con David, sí, fue muy leal, pero también fue leal. Por eso le digo que ser fiel es con quien sea y donde sea.
Él fue fiel con David. Y de repente dice que viene la guerra con los filisteos. Y su padre Saúl viene a la batalla. ¿Quién murió a la par de Saúl? Murió Jonathan y sus otros 2 hermanos. Se quedó con él, a su nombre. Por eso nunca la persona fiel no es fiel contigo y desleal con el otro. No, la persona fiel se mantiene fiel en todo tiempo y en todo lugar. Es un atributo, es una cualidad de una persona. Tranquila, iglesia. Y ese tipo de personas necesitamos, hermano. No de que enfrente hablamos bien, somos bien, y cuando uno se da la vuelta, empiezan a murmurar, a hablar mal y le siguen el cuento. No, ese tipo de gente es solamente fachada, pura falsedad, pura hipocresía. Te muestran una cara delante, pero detrás te están comiendo. Eso es infidelidad. La persona fiel se mantiene fiel delante y detrás de cualquier momento. Y cuando alguien quiere poner en mal, dice: no, yo no acepto que hables mal de fulano de tal. ¿Por qué? Porque es mi amigo, porque es mi líder, porque es mi pastor, a su nombre, porque es mi iglesia. Jonathan fue fiel, fue leal, pero también su escudero fue leal a Jonathan. La Biblia dice que él fue a un lugar de los filisteos y se metió y le dijo solamente a su escudero: vamos a entrar, vamos a atacar y vamos a pelear. Y lo que me gusta es que su escudero no retrocedió. Su escudero se metió con él. Iba adelante su líder peleando la batalla. Y el que quedaba vivo, su escudero, ¡pum!, lo remataba. Los dos juntos, Dios le dio una gran victoria en ese lugar. Su escudero era leal, le dijo: somos 2 como contra 30, pero no importa si son 30, le vamos a entrar. Esa gente leal no se vende por manada, no viene en garrafones como la esencia, no. Esa gente es de un solo tiro, de un solo ánimo. Esa gente no traiciona, no abandona. Esa gente dice: vamos, aunque somos 2, pero yo prefiero uno leal a 20 desleales que estén a la par diciendo hasta la muerte, y a la hora de los balazos son los primeros que retroceden. Yo prefiero a alguien que diga: he quebrado la reversa, yo le voy a dar para adelante, yo voy a avanzar para la gloria de Dios. Su Dios será mi Dios, su pueblo será mi pueblo. Principio de lealtad. Tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a Noemí. ¿Cuántas mujeres serán como Ruth aquí? Gloria a Dios que sí las hay. Tu Dios será, donde tú mueras voy a morir yo. Oh, hermano, qué lindo es tener a la par ese tipo de gente, que aunque vayas a la guerra están ahí contigo, a su nombre. Por eso rodéate de gente leal y gente fiel, a su nombre. Mire, hermano, José el soñador, en Génesis 39:9, dice que la mujer de Potifar lo quiso agarrar para tener relaciones con él. Y de repente este hombre le dijo a esta mujer, porque esto habla de la fidelidad a Dios, la lealtad a Dios, el no traicionar, la confianza de Potifar. Le dijo: aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José, porque él era guapo, así como nosotros de casa. No se crea, el diablo es tremendo, hermano. Aunque esté feo, le busca. Vive Dios, hermano. Cuando no estabas en el mundo, cuando estabas en el mundo no te hacían caso. Luego que vienes al evangelio, te buscan. Es tremendo, ¿eh? Pastor, estoy guapo. No, es que lo que Dios deposita en ti es algo sagrado, algo limpio, y la tentación te va a querer alar. Pero dice que esta mujer puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Mire, hermano, duerme conmigo. No había nadie en casa, José estaba solito. ¿Qué haría usted? Por fe que haya hecho lo mismo, ¿verdad? Le dijo: duerme conmigo, Josecito. Y él no quiso. Y le dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor, le dijo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, porque era leal y era fiel. Alguien leal y fiel, lo dejas que haga lo que sea, porque confías en esa persona. Confías en esa persona. Pones tu confianza en esa persona. A su nombre. No te preocupa porque sabes que no te va a defraudar, no te va a traicionar. Y le dijo: mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo esta gran mal y pecaría contra Dios? Esa es la gente leal y la gente fiel. Dice, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Antes de fallarte a ti, le estoy fallando a Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, hermano. Que la fidelidad y la lealtad son las cosas que nos van a llevar al éxito en Dios. Son las cosas que nos van a llevar al crecimiento en Dios. Este hombre pudo haber hecho lo contrario. No estaba nadie ahí. Por eso es que la lealtad y la fidelidad es donde nadie te observa, donde te ves tentado a mentir, te ves tentado a traicionar tus principios, te ves tentado a traicionar a tu esposa, te ves tentado a traicionar el ministerio, el llamado, te ves tentado a traicionar, a hablar mal de alguien realmente. Pero este hombre dijo, yo no voy a traicionar la confianza de mi amo, ni voy a traicionar la confianza de mi Dios. A su nombre. Está aquí la iglesia. Entonces, escuche esto ya para terminar. La deslealtad, su origen viene de Satanás. La Biblia habla de su sublimación y de la rebeldía de Satanás cuando Satanás quería ser igual a Dios o quiso ser igual a Dios. Entonces, él traicionó la confianza de Dios y eso fue, por esa razón, fue arrojado por tierra. A su nombre. Pero hoy en día Satanás, que el Señor lo reprenda, también impulsa la deslealtad en muchas personas dentro de las iglesias. A su nombre. Por ejemplo, hermano, en 2 Samuel 18:5, solamente para que lo anote y lo busque en su casita. Pero en 2 Samuel 18:5 dice que David iba corriendo de Absalón. Iban corriendo de Absalón porque Absalón lo quería matar. A su nombre. Lo quiso matar a su propio padre. Y agarró un ejército tan grande y fueron detrás de David. Pero a mí me impacta porque estaba leyendo esa historia donde dice que mucha gente siguió a David. Iban los hombres del ejército más apegados, más leales a él. A su nombre. Iba gente, hermano, muy allegada a David, pero por otra parte traicionaron también a su rey. A su nombre. Le dieron la espalda a su rey, hermano. Aquellos que un día el mismo rey, Dios a través de él, los libró de la mano de los filisteos. Qué triste es traicionar a alguien que tendió la mano cuando más lo ayudaste. Hermano, sea agradecido con Dios y sea agradecido con aquellos que te echan la mano. Qué triste es morderle la mano, dicen por ahí, aquel que te tendió la mano cuando tú más lo necesitaste. Imagínate, el pueblo de Israel nunca había estado tan protegido y tan bien como en el reinado de David. Y de repente, hermano, de repente se voltea la tortilla por la deslealtad. Absalón empezó a ser desleal con su propio padre, a tal grado que venía la gente a David y él les decía, ¿quién me pusiera por rey para ayudarte? Un espíritu de deslealtad, de rebeldía, de supremacía, de usurpación, igual que Satanás. Quiso usurpar el trono. A su nombre, este espíritu de deslealtad muchas veces quiere usurpar algo que no le pertenece. ¿Estamos aquí? Pone en contra de las autoridades. Entonces los agarraron y se fueron detrás de David a perseguirlo. Y la Biblia dice que cuando David envió a su ejército, le dijo a uno que era general, le dijo a Joab, le dijo, mira, solamente no vayan a tocar a este joven, por favor. No lo vayan a matar, no lo vayan a lastimar, porque era su hijo del rey. Aunque estaba mal, pero ¿qué padre va a querer que maten a su hijo? Lo pudieron haber apresado, lo pudieron haber arrestado, metido a la cárcel. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en medio de la batalla, el pueblo de David va ganando al pueblo de Israel. Y de repente empiezan a correr. Y Absalón quedó trabado, dice la Biblia, en unas ramas, hermano, pero quedó vivo. Y de repente lo mira Joab, lo mira un joven, un muchacho, un guerrero. Y dice, mira, allá Absalón, allá está, el hijo del rey, lo tenemos. Y le dijo a Absalón, te hubiera yo dado 10,000 piezas de plata, ciclos de plata, si tú lo hubieras matado. Y le dice este hombre, ¿cómo voy a matar a Absalón si el rey dijo que no lo tocáramos? Fue más leal a la orden del rey este hombre que no dice nombre, ¿quién era? Y le dijo a Absalón, quítate. Le dijo Joab, yo no voy a discutir contigo. El general, que era el encargado de cumplir las órdenes de su rey,
le metió 4 dardos en el corazón y lo mataron. Qué tremendo, hermano. Eso es lealtad cuando estás con el rey y deslealtad cuando no estás con él. Este hombre tenía ese espíritu, mató a 2 generales sin que David se lo autorizara. A su nombre. El espíritu de deslealtad. Escuche cómo ataca este espíritu de deslealtad. Porque muchas veces queremos ver cómo el diablo ataca, hermano. Y sí, el diablo ataca. Pero la Biblia dice que cuando el diablo ataca a la iglesia en persecución, la iglesia crece, se expande, se multiplica. A su nombre. ¿Por qué? Porque mientras más persecución, más avivamiento, más proclamación del evangelio. Entonces el diablo en este tiempo ya no tiene un problema para perseguir a la iglesia. A su nombre. ¿Cómo ataca a la iglesia hoy en día? Por medio de la deslealtad dentro del pueblo de Dios. A su nombre. Hay una historia de un rey que tenía 4 columnas de ejército. 4. Y de repente querían meterse a una ciudad, pero la ciudad era impenetrable. Tenía murallas grandes. Y le dijo: ¿cómo vamos a entrar a esta ciudad, rey? Si no podemos golpear, está muy amurallada, muy fortificada, no podemos entrar. Y dijo el rey: tengo una 5ª columna de escuadrón de mi ejército. Le dijo: somos 4 escuadrones, ¿dónde está la 5ª? Y dijo: tengo a alguien infiltrado dentro de la ciudad que nos va a abrir la puerta. Entonces la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. El diablo, si viene por fuera, no la va a hacer. No va a poder librar una batalla en contra de la iglesia. ¿Cómo la destruye hoy en día? ¿Cómo la destruye? De adentro, con la deslealtad, metiendo divisiones, siendo desleales. Desde adentro destruyeron aquella ciudad, aquel reino. No tuvieron que tirar la puerta, alguien se las abrió. A su nombre. Está aquí la iglesia. Tenemos que cuidarnos de ese espíritu de deslealtad. A su nombre, iglesia. Todo lo que te lleve a ir en contra de la visión, en contra de tus líderes espirituales, en contra de la iglesia, en contra, si escuchas, dice la Biblia, cuando un amigo tuyo te dijera: vamos y adoremos a otros dioses, bíblicamente dice el libro de Deuteronomio, agarrarás tu espada y lo traspasarás, dice la palabra. Aquí ya no podemos hacer eso, pero cuando alguien te diga: vámonos a otro lugar, tú dile: no, porque eso es un principio del diablo, es un principio de deslealtad. Dios aquí me plantó, Dios aquí me estableció para que yo pueda dar fruto y pueda crecer para la gloria y la honra de Dios.